diálogo surge el interés por centrar la atención y el análisis desde diversas perspectivas sobre problemáticas coyunturales a nivel nacional y que en muchas ocasiones son poco discutidas. A su vez, en este evento pretendemos construir un espacio de intercambio de ideas, de reflexiones de distintas esferas tales como el Estado, la academia y la sociedad civil. Para ello planteamos 3 mesas de temática distintas. La mesa que se presentará a continuación tiene como título Tráfico ilícito de drogas y el rol del Estado. Para el día miércoles 2 de abril se presentará la mesa Población Afroperuana y Acceso Laboral, que tiene como ponentes a Rocío Muñoz, Martín Benavides y Carlos Velarde. Luego, finalmente, el día viernes 4 se llevará a cabo la mesa de concentración de los medios de comunicación y el rol del Estado con Carlos Reina, José Tavara y Pedro del Campos. Sin más preámbulos, iniciamos la discusión en torno al tráfico ilícito de drogas y el rol del Estado, y para ello contamos con la presencia del señor Ricardo Suberó, que desde el 2009 trabaja como director en el Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos, CIDDH, en los procesos de reforma legal de las políticas de drogas en América Latina. Ha participado en los procesos de evaluación de la política de drogas en las Naciones Unidas en 2007 y 2009, así como de otros foros internacionales. Y también ha sido expresidente ejecutivo de DEVIA, puede ser. Y con el señor Jaime Tesana, que es consultor e investigador en temas de narcotráfico y seguridad. También invitamos al señor Nicolás Ceballos como representante de DEVIA, pero lamentablemente canceló su participación por motivos laborales y la institución DEVIA no respondió a la invitación que le extendimos. Así que el representante del Estado en este caso no estará presente. Y bueno, la dinámica de la mesa, les comento que cada ponente tiene 25 minutos para exponer, más unos 10 minutos de réplica, seguido de una ronda de preguntas por parte del público. Y por nuestra parte planteamos algunas preguntas generales para armar la discusión en la mesa. Básicamente se centran en ¿cuál es la situación actual del problema del control de drogas en nuestro país? En cifras, normatividad, enfoques y cuánta información se posee al respecto. Y luego, dada la importancia que tiene el cultivo de hoja de coca como insumo para la producción de cocaína, nos cuestionamos sobre cuál es el impacto social y económico que tiene el tráfico de drogas en el desarrollo rural de los campesinos cocaleros. Y finalmente, ¿qué enfoques alternativos existen y en qué medidas son aplicables en nuestro país? ¿Puede ser? ¿Qué enfoques alternativos existen y en qué medidas son aplicables en nuestra realidad? Y básicamente ¿Con esto no? ¿Puede hablar? No, sí, Estamos bien. A ver, vamos a tratar de utilizar los 25 minutos de una. ¿En qué situación estamos? Primero, buenas tardes, soy Ricardo Suberón. Administro una ONG que tiene un consultorio jurídico, de 120 casos de mujeres en Chorrillos, mujeres que tienen un determinado perfil. Tenemos una línea verde que ha atendido unos 150 casos de detención de usuarios de cannabis por parte de la policía, a pesar de que la posesión para el consumo hasta 8 gramos de cannabis no es delito. Pues la policía tiene un promedio del cual ya vamos a hablar muy duro de detención, de abuso y de corrupción. Tenemos un centro de escucha y acogida en Barrios Altos, en la zona de Huerta Perdida. Trabajamos con gente de calle, trabajamos con los productores campesinos de la selva alta, particularmente de Brain, selva central y en menor medida de Guayaga, y todo un ámbito de trabajo a nivel internacional. Y partamos por ahí. ¿En qué situación nos encontramos hoy? 31 de marzo de 2014. En el mes de marzo se ha presentado el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Sugiero que lo lean cuando puedan, la parte peruana. Es un poco el estado de la cuestión al 2013. Aparece, se realiza la Comisión de Estupefacientes en Viena. Vengo de allí, en el mes de 9, 10, 11, 12 de marzo. Se ha realizado. La idea es que el año 2016, como ocurrió en el año 98 y el año 2009, la comunidad internacional va a evaluar qué tal ha ido en la lucha global contra el narcotráfico. La verdad es que por primera vez en 100 años nos damos cuenta que las cosas están cambiando felizmente. Naciones Unidas, el Departamento de Estado norteamericano, la OEA, todos estos foros han dicho dos cosas.
La primera es que la guerra contra las drogas basada en la reducción de la oferta ha sido un fracaso a nivel global, a nivel hemisférico, a nivel regional y a nivel local. Y la segunda es que hay que cambiar de enfoque. Aquí la prensa tan abierta y amplia para abordar las cosas de interés nacional se ha enfocado como diciendo que el debate es entre prohibición y legalización. Falso de todas las falsedades. Entre el blanco y el negro hay una serie de tonalidades de gris. Solo que acá se nos quiere ver desde Monseñor Cipriani hasta la amiga Marta Meyer del comercio, pasando por los amigos del correo de Inforregión, de que se trata de estos dos debates falsos. Lo curioso es que mientras el mundo cambia, el fiscal general de Estados Unidos, el señor Holden, ha dicho: la guerra contra las drogas ya no vamos a hablar de guerra, porque eso no es guerra. Estados Unidos tiene 2 millones de presos, medio millón es por delito de drogas, medio millón. Es el segundo país del mundo en cantidad de presos. Ahora, esta es la situación internacional, cómo se está dando de cambio en el mundo. Y el país, el Perú, que ha sido declarado primer productor mundial de pasta base y de hoja de coca, decide mantener haciendo más de lo que ha venido haciendo en los últimos 20 años. Reducción de la oferta, erradicación, reducción de la oferta, erradicación. El presidente y los que están detrás de él desconocen la naturaleza compleja del narcotráfico y no actúan en esa naturaleza compleja. Prefieren seguir dependiendo de la mamadera de la cooperación de los Estados Unidos, que viene bajando cada vez más. Lo curioso es que de este cargamento de 625 kilos de cocaína hay dos cosas interesantes. Una, que es cocaína de alta pureza, se refina con clorhidrato de cocaína en el país. Dos, proviene tanto del Brian como de Pichis Palcazo como del Guayaga. O sea, no es que en el Guayaga no hay cocaína, hay importantes laboratorios y refinadores de cocaína. Y el segundo elemento importante es reconocer de que todavía Estados Unidos es un importantísimo demandante de cocaína. Y no es verdad lo que dice la embajada cuando señala de que los consumidores de cocaína en Estados Unidos prácticamente se han reducido a la mínima expresión. Todavía el mercado norteamericano, y eso es una implicancia en materia de responsabilidad compartida, porque la plata va bajando. Ahora, dicho esto a nivel internacional, veamos dos de los que yo considero son dilemas del narcotráfico que sustentan por qué esto es un fracaso. Esto de la guerra contra las drogas es una burla. La primera: en el mundo, en los países andinos, se producen anualmente 900 toneladas métricas a 1000 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Las policías del mundo decomisan, me avisan como en 10, las policías del mundo decomisan 500 toneladas métricas de cocaína. Good for them. Hacen su chamba. Pero esas 400 toneladas que ingresan a los mercados en Europa Occidental, en Rusia, en Estados Unidos, el primer paso que hace un empresario que recibe la cocaína del Perú es cortarla. Cortarla agregándole otras sustancias. Por lo tanto, esas 400 que ingresan, la cortan en dos, ya tienen 800 toneladas. Por decirlo menos. Ese es un primer dilema. ¿Qué significa? Que todos los actos circenses de interdicción y de captura de drogas por parte de nuestra policía y de muchas otras policías es rápidamente reemplazado por un acto empresarial de narcotraficante. Moraleja: el impacto del derecho penal sobre un circuito económico es que incrementa sus precios, su disponibilidad también, y eso es lo que está pasando. El segundo dilema, lo curioso es que mientras el mundo cambia, el Perú se mantiene como el contradictor, está en contra de cualquier posible cambio. La amiga
Carmen Macías y lo que ella representa en vida. Ahora, revisemos por un momento algunos aspectos de cómo nos va a nosotros. Y voy a empezar por el tema de salud mental. Se calcula que en este país hay 160.000 personas que han usan drogas ilegales. Ojo, no dicen si son usuarios una vez en la vida, una vez en el último año o una vez en los últimos 30 días, que son los 3 factores que normalmente se miden al universo de los usuarios, dependiendo si es marihuana, pasta base, clorhidrato de cocaína, sintéticas, tabaco, alcohol, en fin, legales o ilegales. Hay 160.000 peruanos que se consideran usuarios, entre pasta, marihuana y clorhidrato. ¿Todos son adictos? No. Las probabilidades de que caigan en adicción son mucho mayores que la población que ha consumido en los últimos 30 días, obviamente, que la que ha consumido una vez en la vida. El usuario una vez en la vida no puede ser considerado un adicto. Problemas conceptuales que se dan en muchas de nuestras encuestas y estadísticas para aquellos que quieran hacer investigación. Ojo con eso. La adicción no se mide necesariamente por la cantidad de veces. Hay gente en Europa usuaria de drogas duras, he visto centros de tratamiento, salen de su casa, se van al centro, les inyectan la metadona, van a trabajar, cumplen sus 8 horas, tienen su trabajo, tienen su familia, regresan del trabajo, les vuelven a inyectar su metadona y controlan su adicción a la heroína en esas circunstancias. Hay otros que están despelotados por la heroína y simplemente son muertos vivientes y pasa así. Pero veamos, ¿cuál es el sistema peruano de salud mental? Recuerden que en enero del 2012 murieron 46 pacientes incendiados porque estaban encerrados. Cristo es Amor y el otro que hubo en Huachipaca. 46 muertos porque los encerraban para que no se escapen para controlar su adicción. Terrible dilema, terrible dilema. La señora, la mamá de uno de ellos decía, sí, pues amiguito, no quedaba otra que meterlo, pero también se me murió. ¿Qué hago yo? Yo soy madre sola, no puedo. Bueno, ¿qué da el Estado peruano? El gobierno de García, entre otras perlitas, dejó una semana antes de salir del gobierno la ley 27335, que es la ley de comunidades terapéuticas. Fundamentalmente deja en manos de las manos privadas, la voluntad de crear sus comunidades terapéuticas. Control estatal, cero. Cero. En este país hay 450 comunidades terapéuticas aproximadamente. Después de 18 meses, solo 4 se han formalizado. ¡4! El sistema de salud mental es inoperante. Tenemos al Noguchi, tenemos al Arco Herrera y tenemos una tercera instalación que es la que ofrece camas para temas de salud mental en adicción. Dependemos todos de manos privadas, exadictos, comunidades religiosas, etcétera, etcétera. Por tanto, todo lo que me diga el Estado peruano en materia de salud está en falta, está en debe. Vamos a la policía. La policía peruana depende de su presupuesto, interviene en el delito de tráfico ilícito de drogas y anualmente detiene aproximadamente a 12.000 personas por delitos de tráfico de drogas. Fuente, Dinando, página web del Ministerio del Interior 2012-2013, y tengo la del 2014, primer trimestre de marzo, no cambia la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Que a pesar de que el Código Penal, artículo 299, dice que el consumo no es punible, los amigos policías descubren a un poseedor y prefieren llevárselo, abusar de él, a veces sembrarle droga, chantajearlo. Nuestra línea verde tiene varios casos de corrupción por 600 soles, comisarías de Miraflores, Barranco y Surquía. Segundo dilema, la Policía Nacional del Perú, el 60% de sus escasos recursos detiene ¿qué? Usuarios. Y por otro lado tenemos el enorme forado que representa el escándalo de los narcoindultos, en donde el presidente García, de un brochazo, utilizando sus facultades presidenciales, tiene 400 casos
de indultos otorgados por tráfico ilícito de drogas agravado. Ha liberado a bandas completas de traficantes. Yo he sabido por parte, digamos, de gente dentro del penal lo que costaba iniciar el expediente para obtener una gracia presidencial con García, porque te reduzca un año. Bueno, la cosa está ahí, ahorita es tema del día, pero recordemos una cosa. En materia de justicia, de policía, también estamos al debe. El desarrollo rural alternativo como un instrumento de cambio, a mi juicio, después de 25 años, es una experiencia que ha pasado por diversas etapas. Cambio de cultivos, cambios de procesos económicos, cambio de mentalidades. La verdad es que ninguna de las experiencias de desarrollo rural en el tercer mundo, y particularmente en América Latina, especialmente en Colombia y Perú, han atacado el fondo del problema. ¿Y cuál es el fondo del problema? La hoja de coca es un commodity ilegal que se articula perfectamente con un mercado ilícito a nivel mundial que paga 450.000 millones de dólares como beneficios. Hablo de la cocaína. Mientras que los precios del café, del cacao, de la palma aceitera, del palmito, están predeterminados y el campesino no tiene manejo ni negociación posible para definir el precio, el traficante por lo menos sabe que cualquiera de sus cocas va a poder pagarle un precio cada 3 meses, como te decía, superior al que ofrecen cualquier otra entidad. Todo eso va a la cosa. Hemos pasado por una experiencia denominada Milagro San Martín, cuestión que yo, a partir de las publicaciones existentes, discuto mucho, porque considero que en la selva de nuestros países no hay milagros posibles. Hay esfuerzos de las gentes, hay coincidencias. Yo sostengo de que si uno revisa las cifras, para cuando el modelo San Martín empieza a ser aplicado, ya el narcotráfico estaba en otra cosa en el Guayana. Ya el narcotráfico había decidido reconvertir al Brain como un escenario privilegiado de producción de pasta base. A eso sumado a un excelente precio del cacao a nivel internacional por la caída del cacao de Ghana. Wow. Entonces, eso es con el desarrollo alternativo. Mientras en la negociación que el Perú pueda hacer con la comunidad internacional, no les jalemos la oreja y le digamos, miren, mientras no tengamos dominio de mercado sobre productos y bienes que vienen de la selva alta, no vamos a poder ganarle a la economía del narcotráfico. Y eso significa no que nos den millones más, millones menos, no, sino como, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, entre Perú y Unión Europea, favorece más a los productos que vienen de la selva alta, con una certificación BRAE o una certificación Guayana o lo que fuera. Ese es un punto que creo que debería estar en la agenda de discusión. Insisto, cuando me tocó a mí por 5 meses intentar arrancar la propuesta política original del señor Humala, desconociendo la escasísima capacidad de pensamiento estratégico que tiene él, su esposa, el nacionalismo, etc. La única manera que hay en el mundo de atacar el problema del narcotráfico es insumos químicos, desmantelamiento del crimen organizado y perseguir la plata, follow the money, como dicen los gringos. Esa es la única manera. Seguir haciendo más de lo que estamos haciendo. Me mencionaste el fenómeno de la microcomercialización. Pretender llenar las comisarías del país con microcomercializadores. Bien, la figura del microcomercializador es de lo más reemplazable, sustituible. Es muy sencillo, porque el margen de ganancias del paquetero es ínfimo. Es mucho mejor, y justamente dos de los problemas claves que tiene el Estado peruano es para atacar el lavado de activos y un sistema eficiente de control de insumos. Vamos por el primero, el lavado de activos. Ustedes dirían, dos posibilidades.
¿El lavado de activos es un delito autónomo e independiente o el lavado de activos requiere un delito previo de tráfico de drogas? A o B, ¿cuál creen que es la correcta? Repito, delito del lavado de activos independiente sin un delito de drogas al costado, o el delito de lavados necesita un previo delito de tráfico de drogas. No necesita. ¿Necesita? No necesita. Ya. Eso piensan muchos de los jueces a nivel nacional, pese a que la Corte Suprema ya ha definido que es un delito autónomo, independiente. Basta la injustificación patrimonial y ahí uno debe empezar la investigación. El problema enorme es que lo que hace la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ya, al señor le descubrimos operaciones sospechosas regulares. Hacemos un informe y lo mandamos a la Fiscalía. El problema es que el fiscal no le cree a la UIF y se genera todo un problema de falta de coherencia en la investigación. Con el tema de los insumos sucede lo mismo que sucede con el tema de la persecución a la cocaína. Pretender perseguir penalmente a un producto como el ácido clorhídrico, lo único que hace es elevar su precio. Lo que necesitamos es un sistema administrativo de monitoreo para identificar al que desvía, sea importador, sea almacenero, o sea transportista, o sea grifero. Fiscalizar los objetos, los bienes, los productos, me parece un sinsentido del derecho penal. Así como perseguir plantas. La persecución de las plantas no es posible. Y Naciones Unidas tiene que darse cuenta que no puede seguir persiguiendo a la amapola, al cannabis y a la coca. Porque no logra ningún resultado y por eso están cambiando. Me asombró la semana pasada ver al exministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Hasta él cambió de opinión. Ya si él ha cambiado de opinión, pues debemos esperar que hasta el propio Obama y el presidente de Estados Unidos cambien de opinión, porque la verdad es que él era uno de los más duros a favor de la represión. Y ahora, por arte de Dile lo que está a favor de la regulación. Unas palabras en torno a lo de Uruguay. Uruguay ha sido muy claro. Uruguay no está incumpliendo las convenciones internacionales. Se basa precisamente en uno de los considerando las convenciones, la búsqueda de la salud y el bienestar de las personas. Por eso separa las drogas. No es lo mismo la pasta base que la marihuana. Segundo, prefiere plantearle a su población, que es muy pequeña, de 3 millones, un esquema interesante, que es con registro de usuarios, 300 hectáreas de cultivo de cannabis, bien controladas, manejo genético, un tope de cantidad de tetrahidrocannabinol y quitarle a los traficantes paraguayos y brasileños el negocio. Se le han ido encima, han habido varios que lo han apoyado, de hecho. Para terminar, ideas centrales, finales que me gustaría compartir con ustedes. La primera, no es casual que no esté el amigo de la vida. No es casual. Es la cuarta o quinta vez que me pasa esto. Evaden el debate. Desde la señora Carmen Macías, el señor Alejandro Basilaki y todos los que están detrás de Devida, incluyendo el señor Jaime García y otros. Evaden el debate. Los hemos promovido en el Congreso, los hemos promovido en la Universidad Ricardo Palma. Nunca llegan. Porque el Perú está evadiendo el debate. El comercio evade el debate. Curiosamente, la semana pasada el suplemento económico sacó 2 páginas. Y dije, ¿qué? Entonces, lo importante es que a nivel universitario haya este debate. Y seguramente va a haber oportunidad luego de intercambiar con Jaime. Yo quiero cerrar para que vean una de las cosas que estamos tratando de hacer. Como comprenderán, esto es muy y absolutamente voluntario, es una campaña por Facebook, en donde aquel que quiera se le pueden escribir y contestar a la pregunta que está aquí y se le toma una foto. La idea que tenemos es que haya un incremento de la gente que pueda opinar seriamente sobre este tema. Así que si me ayudas, por favor, y alguien quisiera al final del evento, me gustaría, te agradecería. Y lo último que quiero compartir con ustedes también es este texto de una persona que es, si bien estudió en la Universidad de Lima,
hizo de esta la casa de su reflexión, la idea, Instituto de Estudios Ambientales de la Católica, de mi compañero, colega, amigo, Eduardo Musso, que falleció hace 2 meses, y que decidimos sacarle unos textos que él ha escrito y que solamente él podía escribir. Así que lo tienen en sus manos. Muchas gracias. Ahora la palabra la tiene el señor Carmen. En primer lugar, agradecer la invitación. Segundo, como diría Vallejos, somos pocos, pero somos. ¿Cuáles son los rasgos que distinguen al narcotráfico hoy en el Perú? Eso ha sido la primera pregunta que nos han planteado. Sin irme por otros lares, voy a empezar por lo que considero que es una constatación bastante delicada, riesgosa y difícil de poder identificar, es decir, de dar nombres. El Perú hace un mes o un mes y medio se ha convertido en un narcoestado. Ya no estamos hablando de la posibilidad de que sea un narcoestado. Ya no estamos hablando de que el Ministerio Público tiene influencia en el narcotráfico o que el Poder Judicial también tiene la fuerza o la influencia de las fuerzas oscuras del mercado de la droga, o que la policía en sus zonas, en los lugares donde tiene que decomisar, en realidad cobra una bolsa de las firmas del narcotráfico. Verbigracia anda buenas, o Abancay, o Huanca, o Satipo. ¿Qué es lo que se ha producido? Para mí este es el cambio más importante y lo vengo a sostener en un espacio académico. Lo que se ha producido es una alianza entre cierto sector de la cúspide política con un sector de los magnates de la cocaína peruana. Ese es el elemento que faltaba para poder, por lo menos, hablar de un narcoestado. Y yo creo que eso se produjo en febrero. No sé si en enero, pero creo que en febrero fue clave. Y ciertas denuncias políticas, que mucha gente lo ve simplemente como denuncias, en realidad nos invitaba a ver mucho más allá, ver esa alianza. La hemos visto en la televisión, pero no todos han logrado entender qué es lo que se ha producido en el más alto nivel del poder político. Soy duro y rotundo. Es una constatación, lo he buscado por varias fuentes, y todas las fuentes y hasta fotografías han graficado esa alianza. No me preguntes si es la pareja presidencial, si es alguien cercano a ellos, no. Simplemente se produjo lo que muchos preveían que se podía producir, pero no de Ollanta, porque Ricardo Soberón ha sido jefe de vida y ha sido asesor de la comisión de esta encargada del tema de la lucha contra las drogas de Ollantaytambo. Creo entonces que ya no podemos seguir, o hay que abrir el debate sobre el tema del narcoestado. ¿Qué tipo de alianza se ha producido? ¿Qué tipo de reuniones con champán y que han implicado decisiones al más alto nivel del Ejecutivo? Eso es lo que hay que discutir. Y yo, entonces, ahora soy claro y lo dejo con mucha firmeza. Creo que el Perú ha vuelto, porque ha habido periodos de narcoestado en el Perú. Los finales de los 70, la protección a Carlos Lambert, ¿no?
y incluso la incorporación, en los negocios en los que estaba metido el hijo del presidente que gobernó el tramo del 75 hasta el 79, prefigura la hipótesis de un narcoestado. O, por ejemplo, también el gobierno, no tanto el gobierno de la UNE, donde se encontraron un diputado y un senador que fueron defenestrados por vínculos, en uno de los casos con Mosca Loca y el otro con un narcotraficante de Tincomaría. No, pero creo que el segundo momento podría ser el 91 hasta el 96. El narcoavión presidencial, los narcobuques, los narcohelicópteros, militares utilizando los aparatos del Estado, moviendo la pasta base para los cárteles colombianos que dominaron en aquel entonces. Ese quizás sea un segundo momento del narcoestado. Y un tercer momento creo que es el periodo de Toledo, que no está adecuadamente investigado. ¿Qué pasó, Piola? Como el que luchó contra la corrupción, como el que lideró a los 4 suyos. Pero hay mucho que investigar ahí, ¿no? ¿Qué clanes del mundo pesquero rodearon al gobierno de Alejandro Toledo? Y si en esa investigación que tiene actualmente por 13 o 20 millones de dólares, existe o no dinero del narcotráfico. Por lo menos una de sus congresistas fue investigada por lavado de activos. Un periodo de transición, un periodo muy difícil en el que el tema narco estaba todavía empezando recién una primera etapa de ascenso. Segundo rasgo es que estamos en un momento de efecto globo y la conversión del Perú en primer productor de hoja de coca, y ahí en lo segundo me va a diferenciar de Ricardo Soberón, y también primer productor de cocaína. He manejado los cuatro factores de conversión de la DEA, de Naciones Unidas, de un estudio que no se quiso publicar a finales del gobierno de Alan García, ¿no? También de Macrocónsul, un libro en el cual yo participé, y he llegado a la conclusión de que el Perú está produciendo 420 a 500 toneladas de cocaína, lo cual eso tira al traste con lo que dice la JIFE, que hay una reducción de la producción de cocaína en la región andina. No creo en esa reducción, creo más bien que se ha incrementado. En menos cantidad de hoja de coca, el narcotráfico produce más cocaína. Esa es, para ponerlo en términos más gráficos. Y por lo tanto, entonces el Perú, el año 2012, no solo se convierte en primer productor de hoja de coca, sino también de cocaína. Y ese es uno de los rasgos que marca hoy la situación del narcotráfico en el Perú. Tercer rasgo, y he sido protagonista de las denuncias a presuntos congresistas con vínculos con el lavado de activos y el tráfico de drogas. Vamos a verlo por separado, como lo ha dicho Ricardo Soberón, pero normalmente el lavado de activos es consecuencia de muchas actividades, no solamente el tráfico de drogas. Yo lo que veo es lo siguiente: desde el año 2006, en que ya las tendencias de los cultivos de hoja de coca marchaban en una tendencia de crecimiento sostenido, ¿no? Como llegó a ser hasta el año 11, con 62.500 hectáreas, el narcotráfico, para defender esa producción, para defender la cocaína que sale de la producción de hoja de coca, necesitaba volver nuevamente a incursionar en el poder político. Yo creo que la génesis de eso está en el 2001 hasta el 2006, pero es el año 2006 donde se queda mucho más claro
de que hay candidatos con antecedentes de tráfico ilícito de drogas. Y la mayoría de ellos salieron en los medios de comunicación, inmediatamente sus partidos los defenestraron, los sacaron. Fueron 4 a 5 casos que los tengo registrados. ¿Qué significaba eso? ¿Eran hechos fortuitos? ¿Eran hechos que no implicaban nada? No. Eso marcaba una, no sé si una decisión corporativa o no, o individual de los narcotraficantes o de las firmas del narcotráfico por apostar por tener poder político. Desde el 2006 hasta el 2010 y estas nuevas elecciones, la tendencia es la siguiente: al surgimiento de un narcopoder, ¿no? Narcopoder que lo podemos ver en Huánuco, en Ayacucho, en Apurímac, en Ucayali, en Loreto, después del conocimiento de estos acuerdos comerciales entre un clan familiar vinculado a la pesca con el gobierno regional de Loreto, podemos decirlo con claridad de que el narcopoder crece. Pero este narcopoder combina las viejas formas: alquila a un congresista o financia a un congresista para que sea su peón, para que sea su operador político. Eso es lo normal que ha hecho el narcotráfico desde la transición democrática de la década de los 80. Pero algo nuevo está ocurriendo dentro del narcotráfico. Ahora son los narcoempresarios quienes pasan a la política. Es decir, se hacen candidatos con clubes deportivos. Son 8 clubes deportivos que presuntamente provienen del lavado de activos y que están en el descentralizado profesional del Perú. Y nadie dice nada. Ese es el modelo colombiano. Tienes la pelota de un equipo deportivo que genera identidades locales, regionales o nacionales, y eso lo usas como catapulta para llegar al poder. Y es por eso que yo sigo sosteniendo lo siguiente: que en el Congreso tenemos por presuntos 12 narcocongresistas. Tenemos 14 presuntos narcoalcaldes en el Perú. Y lo que se nos viene va a ser mucho más fuerte. Estoy investigando 12 regiones donde va a haber, incluso en algunas regiones va a haber 2 narcocandidaturas, como en Apurímac. En Puno por primera vez va a aparecer un narcocandidato. Lo que yo veo es que se nos viene una bataola de narcocandidaturas. Saben que no hay investigación de lavado de activos en campañas electorales. Y por lo tanto, que siga el carnaval de gastos del narcotráfico en las campañas. Nadie los va a seguir. Les van a seguir pidiendo sus hojas de vida, que son mera formalidad. Pero a pesar de ser mera formalidad, muchos de ellos, al haber mentido sobre si estudiaron o no estudiaron una carrera, han terminado siendo desaforados del Congreso. Entonces lo que se nos viene es una etapa de expansión del narcopoder en el Perú y una consolidación que va de la mano con el primer rasgo que señalé. Estamos en un momento de narcoestado. Otro rasgo, y aquí quiero ser categórico porque he tenido un debate con Ricardo Sobrón varias veces sobre este tema, es que el Perú ha pasado de la violencia política, que fue desde 1980, 17 de mayo, con el hecho simbólico de la quema de ánforas en Chuschi, hasta la captura de Feliciano el 14 de julio del año 1999. Hemos pasado de esa violencia política a la narcoviolencia. Ajustes de cuentas, enfrentamientos armados entre narcotraficantes, con policías, con militares, con delincuentes. Creo que se está dando con más fuerza.
tengo un registro minucioso desde el año 2002 de los enfrentamientos armados que han habido entre narcos, con el ejército, con la policía. Ya no podemos seguir hablando de terrorismo. Sí pueden seguir hablando de terrorismo, los que quieran seguir hablando de terrorismo. Que los hermanos Quispe Palomino en el BRAE sea o no considerado terrorista, para mí ese debate se agotó. Para mí es una estructura del senderismo que se autonomizó tras la captura de Feliciano el año 99 y empezaron un proceso de sumersión en la cadena empresarial del narcotráfico. Hoy ya no procesan PVC como lo hacían en el año 2005, ya no refinan cocaína como lo hacían en el año 2007. Ahora compran la cocaína o la pasta y la refinan para venderla a las firmas de la frontera cercana a Brasil, que es Atalaya, Contamana, el propio Loreto, en general las provincias de Loreto, o llevarlas a través de mochileros, a través de cargachos o traqueteros a la frontera con Bolivia, para ahí entregarla a las organizaciones bolivianas que le van a entregar finalmente a los brasileños. Son una firma que se encarga ahora de la compra y venta de cocaína. Y tienen 15 vuelos desde la caída de Alipio y Gabriel. 15 vuelos en el ENE, propios de lo que yo le llamo el clan de los hermanos Quispe Palomino, porque no es una organización terrorista, por más panfletos que tengan. Y sobre esto quiero hacer un comentario. Debemos acabar con el fetichismo del papel. Una vez que ven el panfleto, dice Partido Comunista del Perú, o el militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, y ya inmediatamente son terroristas. Tienen ideología, tienen discurso político. Pero no se preguntan cuándo aparece ese panfleto. El año 99 se quedaron sin nada, sin discurso ideológico. Echaron por la borda todo el discurso de Feliciano. Y recién aparece en mayo del 2006 su primer panfleto, que tuve que ser yo quien lo encuentre en Andahuaylas y lo dé a conocer a toda la prensa nacional, pero ya el año 2007. ¿Les interesaba a ellos la ideología? ¿No? Yo veo una actitud pragmática. Tener discurso, tener panfletos, tener una cantidad innumerable de panfletos. Y como todos estamos acá fuertemente, incluso los que no vivieron la lucha antisubversiva, estamos fuertemente marcados por los panfletos, por el fetiche del papel, entonces creemos que se trata de una organización terrorista. Ese discurso, reelaborado entre el 2006 y 2007, lo que buscaba era ocultar las reales actividades en las que se encontraban los seguidores de Víctor Quispe Palomino o en general del clan de los hermanos Quispe Palomino. Por eso que hoy para mí no son terroristas. Es una firma del narcotráfico. Es una firma con experiencia de guerra, con organización armada, con organización militar. Estamos entonces en eso. En el BRAE no hay acciones armadas en las últimas 3 semanas, pero las hubo hace 3 semanas, con 4 hostigamientos a bases militares en diversos puntos del BRAE. Y antes de la caída de Alipio y Gabriel, le habían dado de alma a las Fuerzas Armadas y a la policía, que en total sumaban 120 bajas desde el 2003 hasta el 2013. 120 bajas entre policías y militares. ¿Eso es guerra o no es guerra? Para mí sí es guerra. Él niega que sea guerra. Es que él está con el concepto de la guerra de las drogas de los Estados Unidos. A mí, yo prescindo de ese discurso. Y digo, estamos en una guerra del narcotráfico contra el Estado, contra las fuerzas de seguridad encargadas del control del tráfico de drogas. Sino que fue la emboscada atroz
del 5 de diciembre del 2005 en Puente Catute, sino que fue la emboscada del 16 de diciembre en Rosario, donde mataron policías, trabajadores del narco y hasta un joven que tenía problemas mentales. Es la guerra de la cocaína. Todos los combates, todas las emboscadas se han producido en las rutas de la droga. No se han producido en Pichari, en San Francisco, en Quimbiri, en Sibia, en Yochegua. No, en las rutas de la droga. Por eso que esta es una guerra por el control de la cocaína. Ese es para mí el sentido de eso. Otro rasgo que tiene que ver con los narcovuelos es que ya se configuró el puente aéreo entre Perú, Bolivia y Brasil. Las avionetas que inicialmente operaban en mayor número en Pichipalcazo, que es la provincia de Oxapampa, pertenece a Pasco, la provincia de Puerto Inca, que pertenece a Huánuco, todas esas narcoavionetas se iban a Bolivia. Y de Bolivia pasaban a Brasil. El puente aéreo es Perú, Bolivia, Brasil. Cuando se instalan, empiezan las nuevas pistas, a aparecer las pistas en el N, ¿no? El año 2011, la primera pista, Saboresciari, un lugar y un nombre que nadie conocía antes, se va incrementando hacia el año 2012, 2013, logré hacer el mapa de las pistas del N, que pertenecían al BRAE, obviamente, porque el N es parte consustancial del BRAE, si no, no tendría ese nombre, y se convirtió en la segunda zona de funcionamiento de los narcoavionetas, no solo bolivianas, colombianas y hasta brasileñas, de una firma llamada Murino, o sea, de Brasil. Y así es como estas avionetas empezaron a moverse con mucha intensidad, 2012 y 2013. Su apoteosis fue en 2013. Las Fuerzas Armadas tuvieron que empezar a destruir las pistas clandestinas. Hicieron finta con dos, no querían destruir. ¿Por qué no querían destruir? Porque los militares cobraban cupos por cada vuelo en Valle Esmeralda, en San Miguel, en Saboresciari, en todo sitio cobraban cupos. Acá lo puedo decir porque no hay ningún policía, no hay ningún periodista que me pueda decir Jaime Antezana está diciendo eso, pero sí cobraban cupos. Y hasta utilizaron un helicóptero para mover cocaína, porque hay que decirlo con sinceridad, en las avionetas no va como en los 80 y 90, no va pasta. En los años 80 y 90 iba pasta, ahora va cocaína. Y obviamente ahí vimos la negativa de las Fuerzas Armadas de combatir al narcotráfico y de estar con una estrategia equivocada, una militarización con una estrategia antiterrorista cuando ya no existían terroristas, que si bien utilizaban el método, utilizaban las mismas modalidades que ellos aprendieron en Sendero Luminoso, pero ya no era el mismo enemigo, ya era otro el enemigo. Y nos hemos mantenido con esa estrategia desde el 2008 hasta ahora, digo, hasta hace poco, hasta hace un mes. Hasta hace un mes las Fuerzas Armadas nos habían construido un enemigo narcoterrorista, un enemigo senderista, que ya no existía, porque solo se dedicaban a traficar. No como cargachos, sino como dueños de la carga. Finalmente, termino, estamos pasando, creo yo, en un proceso tendencial de la era mexicana a la era brasileña. La caída del Chapo Guzmán acelera la reorientación de la cocaína hacia Brasil. Braga, Ucayali, Huánuco, Loreto, Puno, toda esa droga se va principalmente
hacia Brasil. Y lo que ha ocurrido es que ha disminuido el envío por vía marítima. Y con la caída entonces del Chapo Guzmán y la paralización de las operaciones del cártel de Sinaloa, es posible que el cártel brasileño más importante, que es el PCC, empiece a tener un mayor manejo y control de la distribución de la cocaína hacia su país y también hacia Europa. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a los 5 minutos de réplica de cada uno de los ponentes. A ver, voy a tratar de aprovechar los 5 minutos quizá para plantear algunas ideas en relación a lo que se viene en el futuro. Efectivamente, hay cambios que se ven venir en la geopolítica internacional de la cocaína. El rol que tiene Estados Unidos, Europa Occidental y Brasil es el que aproximadamente nos da cuenta de los entre 16 y 19 millones de usuarios de cocaína en el mundo. 16 a 19 millones. La tendencia es que esto no va a disminuir, son ciclos que se dan. Si uno mira desde el año 78 al año 2014, vamos a ver momentos en los que es conveniente para la economía internacional del narcotráfico producir en Perú, antes en Bolivia, en la época de Roberto Suárez. Luego fue el periodo colombiano, la aparición de los mexicanos, la reconversión de Perú como principal productor y efectivamente la generación, yo no sé hasta qué punto solamente del corredor hacia Brasil. Creo que todavía la autopista marítima del Pacífico sigue teniendo importancia. Puertos como Guayaquil, Buenaventura en Colombia tienen grandes cantidades de cargamento de cocaína incautada. Y la vía aérea, que vuelve a ser utilizada efectivamente. El Brasil es un país que se mueve fundamentalmente en avionetas. Entonces, llevar pasta base de cocaína de los distintos estados es conveniente hacerlo de esa vía. Sí tengo mis dudas en el concepto y el carácter del narcoestado. No porque no existan vínculos de narcotráfico con el Estado, sino porque tengo dificultades para determinar cuáles son los límites del concepto narcoestado. ¿Embargo al conjunto del Poder Judicial? ¿Embargo al conjunto del Ministerio Público? ¿Podemos en estos momentos decir que el narcotráfico responde a un interés político de perpetuación o simplemente mantener el negocio? Son cuestiones que seguramente 5 minutos no van a alcanzar para poder determinar. Si yo comparo lo que fue el periodo de Montesinos, desde el momento en que mandó las armas a las FARC, cerró a los colombianos y luego trabajó con los mexicanos, allí sí tengo un componente más claro del narcoestado, donde hay una jerarquía, donde hay una mente pensante empresarialmente y pone a disposición al Estado en su conjunto para servirse del negocio y hacer el negocio. En el caso que nos ha mencionado Jaime, primero que me parece que es parte de un proceso de deterioro que viene antes del narcotráfico, funciona con el narcotráfico. Lo curioso es que tú me dices, Jaime, me queda claro hoy la conversión al narcoestado. Y no has hecho mención explícita a lo que a mi juicio es el caso más típico de penetración del narcotráfico en la política. Es el APRA.
post Ayer Torre. El significado de Carlos Lambert en la campaña de Armando Villanueva, la aparición de algunos parlamentarios, pero sobre todo el rol que tiene el señor Alan García. Yo tengo en mi trabajo una editorial del Comercio del año 86, en donde Alan García tiene el mismo problema que por indultos en el año 86. Entonces quiero cerrar señalando de que es necesario mantener este debate y propongo sobre este tema de darle delimitación al narcoestado, me parece claro. Caracteres, tipologías, formas y bueno, esperar a que la universidad ilumine un poquito más este problema que no está siendo debatido suficientemente. Yo tengo la convicción de lo que acabo de sostener como el primer rasgo hoy del narcotráfico en Perú. Somos un narcoestado. Duele. Parece no ser sentido común. Parece que colisiona todavía con la ausencia de más datos, ¿no? De mayor información. Pero les dije, se ha producido una alianza en la cúspide del poder más alto de este país con los clanes de la droga del mundo pesquero. Eso es lo que he dicho. Y todos sabemos quiénes son. Bueno, no todos ustedes, obviamente, pero los que estamos familiarizados con este tema, sí sabemos de quiénes nos referimos. Y eso sí se ha producido. No sé si vieron el periódico Exitosa Diario, uno de esos días que salía las famosas denuncias sobre una minera o cementera y salió una foto. ¿Quién estaba en la foto? La pareja presidencial y una persona más. Búsquenlo y sepan de quiénes se trata. Y ahí empieza un proceso de aventura de pensamiento, de investigación, de hurgar más datos. Pero sí estamos. Y hay que debatirlo más. Ricardo dice que el tema es un hombre pensante, un hombre que vea el tema económico. No. Por supuesto que van a ganar plata de esto. Estuvieron vinculados al clan de la Sierra Central, inicialmente a través de su hermano. Me refiero al hermano del presidente. Pero ahora han optado por más poderosos. Y esos son tres plata. Y es por eso que la estrategia versa básicamente sobre la erradicación. ¿Por qué? Porque a los gringos les gusta hablar de erradicación. A los gringos los ven como aliado aquel que habla más de erradicación. Y obviamente hemos pasado de 12.000 hectáreas, 14.000, que llegó a 23.000 al año pasado. Y ahora está hablando de 30.000 hectáreas de erradicación. ¿Por qué poner todo el centro de gravedad de la estrategia en la erradicación? Si sabemos que si solo erradicamos y ponemos ciertos programas de desarrollo alternativo ahí, esto va a migrar. Va a ocurrir el efecto globo interno. La coca se va a ir a otras regiones, como se está yendo ya. Al Manu, al Tahuamanu, en la región Madre de Dios, en cantidades. Si sabemos que esto no es, y que no está articulado a lo que yo también comparto con Ricardo ahora, en buena hora, porque en RPP un día no compartimos eso. Combate y control eficaz de los insumos químicos. Fiscalización financiera para el lavado de activos, para identificar a los clanes, a los poderosos de este país. Porque el narcotráfico no es ese gordito negro que hemos visto el día que cayó la Molina. Ese no es el peso pesado, ese es un mediano. Recuerden que en el mes de octubre en Paita se decomisó 4.000 kilos de cocaína. ¿Cómo vamos a creer que 622 kilos es mayor que 4.000 kilos de cocaína que fueron decomisados en Paita Piura? No, pues, guardemos las proporciones. Entonces,
lo que tenemos que hacer es apuntar hacia la narcoburguesía, porque el narcotráfico está metido en el poder económico de este país. Apuntemos al narcocapitalismo, porque lo tenemos que hacer. Si no, no podemos combatir al narcotráfico. Si no, no podemos golpear dinero, insumos y coca. En ese sentido, yo no estoy en desacuerdo total de la erradicación, pero creo que una erradicación como la que está yendo, sin acompañamiento del control de los insumos y sin combate al lavado de activos, no tiene sentido. Vamos a seguir en el mismo camino. Por eso yo propongo el enfoque de la integralidad y de poner el peso más importante en el combate al lavado de activos y el control de insumos químicos. Y lo otro es que complementa la estrategia. Obviamente todo eso es sobre la base de una política de desarrollo rural, ¿no? De una plataforma productiva diversificada, que no se concentre en 2 o 3, 4 productos. Eso es lo que se tiene que hacer en el Perú. Pero lamentablemente la cosa no está yendo por ahí. Me contaron a mí personalmente que el presidente de la República personalmente está viendo el tema de la erradicación. ¿Por qué? Porque no quiere tener como aliados a Estados Unidos. No hay otra razón. Muchas gracias. Disculpe, ahora tendrá una pregunta por parte de tu. No sé si hay. Yo tengo una pregunta para Jaime Antezana. En cuanto a las alternativas frente al narcotráfico, se ha señalado que Huánuco, Ucayali, Loreto, etcétera, otras regiones van a verse inmersos y sin salida en dichos problemas, ¿no? Que cada vez va a ser mayor. ¿Cómo evalúa el caso de San Martín? ¿Puede hablarse de un éxito del desarrollo alternativo en la región? ¿Es sostenible? ¿Cuáles son sus desafíos, problemas? Sería eso. Yo creo que San Martín sí es un éxito, no un milagro. Los milagros solo producen fuerzas sobrenaturales, ¿no? Trascendentales. Acá no, acá ha habido un esfuerzo muy fuerte de la cooperación, el esfuerzo de los propios productores de Tocache, de Juanjuy, de Picota, ¿no? de propio Zaposoa, para cambiar esto, ¿no? Y obviamente eso se da en un contexto de abandono de los cultivos de hoja de coca, por un lado, ¿no? Como parte de la herencia del quiebre del puente aéreo entre Perú y Colombia y el retiro de los cárteles colombianos, y también de erradicación. Si no hubiera habido la erradicación, habría sido más difícil, ¿no? Hacer lo que hace Naciones Unidas. Creer que con plantas y con otros productos la gente va a abandonar la coca, eso es una creencia totalmente difícil de que se pueda plasmar en la realidad, ¿no? En consecuencia, yo creo que hay un esfuerzo, ¿no? Hay un esfuerzo y esto corresponde más a las fuerzas económicas y productivas de la región y al apoyo de la cooperación, de las diversas cooperaciones. Han estado los alemanes, han estado la gente de los Estados Unidos, han estado Naciones Unidas, ¿no? Y este es un esfuerzo muy grande, y creo que hay que tratar de velar, más que de dudar, más que de decir que no tiene sostenibilidad. Hay que tratar de encontrar los puntos flacos de este modelo. Por ejemplo, yo sigo atentamente y sé que la coca está en Tocache y están erradicando hoy en Tocache. Actualmente están erradicando en Tocache. Hay mucha coca en el distrito de Chunté, que nunca se había erradicado. Hay coca alrededor de la ciudad de Tocache. Hay coca en Sacanche, en Piscoyaco, eso pertenece a la provincia de Huallaga. Hay coca en Moyobamba, hay coca en Lamas, hay coca en Rioja. Entonces yo no puedo dejar de ver la realidad. Se ha ganado en la parte central, pero la coca subsiste en las zonas periféricas. Y ahí está, en zonas de frontera. Entonces el enemigo simplemente se ha reacomodado a las nuevas circunstancias. Frente al boom del cacao, frente al auge que tuvo también el café en cierto momento, pero ahora está de capa caída por la roya,
¿no? Entonces lo que hay que hacer más que decir, yo dudo de esto, es ver qué cosas podemos hacer para corregir los límites que ha tenido el modelo hasta el momento y consolidarlo. ¿Por qué no podemos tener una región de la selva que pueda tener un crecimiento económico como del 12%, como es el que se ha mencionado, ¿no? Eso es muy importante para el país. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas. No, yo ¿qué tanto beneficiaría en la lucha contra el narcotráfico, en la situación actual del narcotráfico, que se legalice la marihuana? Porque como me he estado escuchando de coca, cocaína básica, pero no de marihuana. A ver. Por lo pronto, considerar que quizá dentro de las drogas ilegales más usadas en este país sea la marihuana, y muy atrás la pasta base de cocaína y muy atrás el clorhidrato de cocaína. Por lo tanto, gran parte de los pocos recursos que tiene la Policía Nacional, que podría dedicarlos a hacer inteligencia y buscar a los varones, a la gente esta, hoy la dedica el Escuadrón Verde al tema de la cannabis. En términos estrictamente de salud pública, es la menos ofensiva de todas las drogas legales e ilegales. Alcohol, tabaco, pasta base y clorhidrato de cocaína. Cannabis es la menos dañosa. Ahí ya van dos factores desde los cuales uno como Estado podría utilizar este mecanismo y a ganarse algo, a ahorrar algo. El problema que tanto asusta a los amigos de Cedro, ellos piensan que levantando los controles se va a desatar una pandemia de uso de drogas. La experiencia de la que se dispone, caso Portugal para el caso de la heroína, caso Holanda para el caso de cannabis, caso de Colorado, que ahorita ha sido declarada legal el uso económico de cannabis, nos muestra que se producen ligeros cambios en la tendencia del uso y luego se normaliza. Entonces, ya desde esas tres perspectivas, yo pondría en tela de juicio las políticas sobre el cannabis, plantearía un régimen progresivo de regulación a nivel de ciertas municipalidades y saco del sistema penal este tema. Ese sería un poco mi esquema de trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Yo también tengo que opinar sobre eso, porque no dijo para quién era la pregunta. Bueno. Miren, yo creo que hay que debatir ya ahora mismo sobre el tema del cannabis, o más conocido como la marihuana. Hay que discutirlo, hay que ver las cosas que podrían provocar. No rehuyo a ese debate. Lo que sí puedo decir es lo siguiente: se legalizó o estatizó la marihuana en Uruguay y apareció marihuana en Yochegua, en el Braille. Ha aparecido en 12 regiones del Perú. ¿Cómo resolvemos esto? Vuelvo a mi razonamiento normal sobre este tema. Creo que cualquier pretensión de legalizar la cannabis pasa porque ésta se haga no en un Estado nacional per se, sino en un conjunto de Estados. Podría ser continental, pues, pero no creo en salidas de Estados nacionales como decisiones unilaterales. Eso es lo que yo considero, porque en los próximos años vamos a hablar
Así como hablamos de la coca y que somos el primer productor de hoja de coca, dentro de un año vamos a estar hablando del mapa de la marihuana en el Perú. Y no me quiero olvidar del proceso de amapolización que está ocurriendo también en el Perú. La amapola se está expandiendo. Huancavelica, Huancayo, Ucayali, San Martín. Por favor, estamos frente a una amenaza enorme, formidable del narcotráfico. Acá no estamos jugando a temas puramente legales. El narcotráfico es hoy en día la principal amenaza a la seguridad interna, a la democracia, a la gobernabilidad misma. Ese es el riesgo. Discutámoslo. Pero sepamos que no podemos tomar decisiones solamente como Perú. Eso es un error. Muchas gracias.